Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermano, no sé si usted ha estado en una situación de que tiene dificultades para mantenerse despierto escuchando a alguien en una conferencia o en una prédica. Y está allí sufriendo. ¿Y cuál sería el discurso más largo que usted ha escuchado? ¿Y hasta dónde tiene la capacidad de mantener la atención? ¿Y qué pasaría si al lado suyo está un hermano que está totalmente dormido? ¿Cómo reaccionaría en un servicio? O si el servicio de adoración de la iglesia fue más largo de lo adecuado, ¿qué queja le daría al pastor con relación a eso? O una pregunta más, ¿qué tanto se distrae usted? Según los americanos en sus estudios, dice que el hombre tiene capacidad de escuchar a otros 20 minutos. A los 25 ya se apagó la luz. Ya no hay corriente, no capta, no recibe. Quiero decirle que si tuviéramos los tiempos del apóstol Pablo, sufriríamos enormemente. Sufriríamos. Y hoy quiero transmitirle el mensaje de que en la predicación apostólica del apóstol Pablo no había ocasión que se despreciara sin enseñar la palabra. O sea que no había, en un cumpleaños se podía utilizar para enseñar la palabra. Y en este caso hay una ocasión en que se está despidiendo al apóstol y él aprovechó para enseñar, enseñando en una despedida. Y quiero que tenga su Biblia abierta en Hechos 20, 7 al 12. Y el primer punto que quiero transmitirle es que toda ocasión es propicia para enseñar la palabra. Toda ocasión es propicia para enseñar la palabra. Busquemos el versículo 7. El primer día de la semana, y acuérdense que el primer día de la semana es domingo, bíblicamente, y debe ser el primer día, y aún en los calendarios que venimos de raíz cristiana, usted ve que el domingo es el primer día, pero la vida sin Dios tiene el weekend, el fin de semana es sábado y domingo, pero el cristiano entrega a la semana, el domingo es mi primer día, porque primero va mi Dios y le entrego el resultado de la semana a mi Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, la cena del Señor, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces aquí estamos viendo que en una despedida, porque él se iba al día siguiente, Pablo alarga el discurso, alarga la enseñanza. Y esto me llama a nosotros que como iglesia, que a veces hay sociales, hay ocasiones en que estamos despidiendo a alguien, celebrando el cumpleaños de alguien, y resulta que la Biblia está ausente. Y el apóstol Pablo no es que vamos a hacer ahora el canto aquel de que no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. No, aquí están despidiendo al apóstol y él está enseñando. Y como se iba al día siguiente, todavía enseñaba más. Alargó el discurso ¿hasta cuándo? Hasta la medianoche. No dice cuándo comenzó el culto, cuándo comenzó el servicio. Pero si comenzáramos, vamos a pensar que de una manera muy prudente hayan comenzado a las 6 de la tarde, llevaban 6 horas y el hombre enseñando. Y si era culto matutino, ¿cuántas horas había de enseñanza allí? ¿Cuánto usted tiene de la capacidad de oír 6 horas o 7 horas de enseñanza bíblica sin dormirse? ¿Cuántos? Si a veces a mí me causa un problema serio estar ahí tratando de hacer todo lo posible, toda la metodología didáctica para mantener la atención de la gente. Entonces es importante
que el apóstol en esta despedida, él no ahorró el enseñar la palabra de Dios. Y ustedes se acuerdan muy bien que cuando se dio la multiplicación de los panes en el desierto, que había 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, el Señor cuando vio la multitud, comenzó enseguida, dice que tuvo compasión de aquella multitud, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñar. Porque ¿qué es el pastorado? Enseñar la palabra de Dios. ¿Y qué es el pastorado? Darle el pasto a las ovejas del Señor. ¿Cuál es el pasto? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces en la Biblia vemos que hay que aprovechar. ¿Y cómo aconseja el apóstol Pablo al pastor Timoteo de cuándo uno debe predicar la palabra? ¿Cuál es la ocasión propicia? Segunda Timoteo 4, 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, te encargo delicadamente, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuándo? ¿Cuál es la ocasión propicia para enseñar la palabra o predicarla? A tiempo y fuera de tiempo. Oye, yo mejor no le hablo a este hombre porque está comiendo. En este momento está comiendo. Ahora, no le hablo porque ya comió y está haciendo la digestión. No le hablo ahora porque está ocupado. No le hablo ahora porque creo que está saliendo del trabajo y quiere desestresarse. Oye, y así nos vamos con tactos y no predicamos la palabra. Tiene que ser predicada a tiempo y fuera de tiempo. Fue a tiempo y fuera de tiempo. En toda ocasión. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué es comezón? Picazón. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y usted ve claramente que en este tiempo se escuchan muchas fábulas, o sea, cuentos de viejas, y usted ve la fábula del horóscopo porque la gente se lo cree. Absolutamente, yo soy Escorpio, Tauro, yo soy influido por el planeta Marte, o por la estrella tal, o por la marea, alta y baja. Entonces tú te encuentras en que hay muchas fábulas. ¿Pero por qué hay fábulas que se van amontonando? Porque no estamos predicando, no estamos aprovechando la ocasión que Dios nos da para predicar la palabra de Dios. Estamos apagando el Espíritu de Dios. Aprovechemos la mínima ocasión para hacerlo. Y el apóstol Pablo, yéndose ya al día siguiente, extendió su discurso ¿hasta dónde? Hasta a la medianoche, que eso en ese tiempo, ahora no. Ahora los jóvenes están saliendo a la medianoche, hacia sus discotecas y todo lo demás, porque comienza la noche. Pero en ese tiempo, cuando la gente se acostaba con las gallinas, a las 6, 7 de la noche ya estaban dormidos porque no había televisión. Llevarlo hasta la medianoche ya era una vigilia. Y por eso, que cualquier ocasión que tengamos de enseñar la palabra, aprovechémosla. Porque llegará el tiempo en que se van a amontonar maestros. ¿Qué significa amontonar? Que se van a levantar falsos cristos, que van a enseñar cualquier locura y la van a creer. Como el cuento del Feng Shui, o del karma, o la reencarnación, y todas estas cosas. En segundo lugar, si hay que aprovechar la ocasión, no importa una despedida, algunos dormitan al oír la palabra de Dios por la debilidad de la carne. Algunos dormitan, la palabra de Dios es como un té de tilo o un sedante que logra inmediatamente arrullar a la carne, que queda dormida automáticamente. Automáticamente queda dormida. Y yo les cito, no sé si ya lo he dicho, pero una vez
estaban los niños, mis chiquitos, Richie y Amilcar, más chicos, y estaba yo enseñándoles la palabra y estaba abostezando, y le digo, eso es que la carne no quiere escuchar las cosas de Dios. ¿Por qué no se duermen cuando ven las cómicas? ¿Por qué con las cómicas no parpadean? Eso es la carne que no se resiste a oír la palabra de Dios. Y ellos quedaron amarrando la boca y oyéndome. Y llegó un cuñado mío, que no es el que está aquí, sino otro, y dice, oye, ¿qué estás haciendo, Rica? Bueno, aquí enseñándoles la Biblia. ¿Me puedo sentar? Siéntate. A los 5, 7, 10 minutos estaban mis hijos riéndose a carcajadas. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están distraídos? Estaba mi cuñado, vea, dormido totalmente, como si le hubiera cantado una canción de cuna. Porque la carne no quiere escuchar la palabra de Dios. Y ustedes lo saben bien cuando vamos a orar. Oramos, Señor, antes de dormir, Señor Padre, te doy gracias por el día de hoy, porque hay algo allí que perjudica enormemente nuestra relación con Cristo, porque el Señor dijo que la carne es débil, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí tenemos a un caso que es digno de valorar, que vamos a buscarlo en Hechos 2, el versículo 8. Y estamos en Hechos 20, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Vale añadir que este aposento alto en ese tiempo tenía 3 pisos. Eso era un edificio en esa época. 3 pisos. Era algún hermano pudiente que dio el lugar de arriba para reunirse en Troas. Estamos en la ciudad de Troas. Y había muchas lámparas. Y también había mucha gente. Y ustedes saben que las lámparas de velas o de querosín o de aceite de esa época, el mismo humo y la cantidad de gente de alguna forma había viciado el aposento alto, porque había mucha gente. Y el apóstol Pablo, como ya tenía una maratón enseñando la palabra, siempre había algún caído allí, alguien que ya llegó el momento en que no soportó, y este es el caso del joven Eutico. Dice, verso 9, y un joven llamado Eutico, por eso que no he encontrado ningún hermano que le hayan puesto el nombre Eutico. No les gusta que le dieran el Eutico como nombre para eso. Y es un hermano en Cristo, ¿ah? Usted sabe que el nombre Eutico significa feliz y afortunado. Así que bien puede ser este nombre utilizado, está disponible en la Biblia. Dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana buscando el aire, rendido por un sueño profundo. Estaba ya rendido por un sueño profundo. Pero aquí dice el apóstol, miren qué cariño, el apóstol Lucas, que es el que escribió Hechos, dispensa a este joven, mira qué joven, le da una razonable justificación por qué estaba rendido de sueño. Porque le dice, mira lo que le dice el apóstol que narra el libro de Hechos, dice, por cuanto Pablo disertaba largamente. O sea que en verdad no todos tenemos la resistencia para oír. Y dice que, y vencido por el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Sí, porque caerse de un 3er piso, y donde en ese tiempo los techos eran más altos de lo adecuado, no ahora que los condominios están más comprimidos, ese tiempo había más altura, más ventilación. El hombre se cayó de ahí arriba y fue levantado ¿cómo? Ahora, esto debe llamarnos una reflexión. Vale añadir, dice que en una iglesia, el pastor comenzó a predicar y un hermano se durmió y estaba más o menos cerca en las filas, y el pastor comenzó
pegarle al púlpito para despertarlo, y veía que el hermano estaba al frente durmiendo y daba un testimonio desagradable y le molestaba a él. Y el pastor llama a un diácono y le dice: despiértame a este hombre, ¿sabes? Despiértelo. El diácono: no, despiértelo usted, que usted fue el que lo durmió. Usted fue el que lo durmió. Pasa con eso. Pero quiero decirle que los hombres de aquella época tenían mucho más consagración para poner atención que los de ahora. Porque los de ahora están acostumbrados más a los efectos especiales. Dice la Biblia en Romanos que la fe era por el oír, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y por qué era por el oír? Porque había un pergamino, un papiro, que era el que leía, el que estaba llevando la palabra, y los otros que estaban sentados no tenían fotocopia, porque no había fotocopia. Y tampoco había imprenta. Y esa gente ponía atención, y de tal forma que retenían la palabra de Dios. Miren que el Martín Lutero decía que todo cristiano debe aprenderse de memoria el libro de Romanos. De memoria. Imagínense quién de nosotros. No nos aprendemos ni el de Filemón, aprendemos el de Romanos. De memoria teníamos que aprender. Todo cristiano debe saberse de memoria el libro de Romanos. ¿Qué clase de gente había en esa época? Que podía, pero Eutico, y aquí tengo un hermano que se me dormía en un estudio bíblico, y él le dijo: hermano, ¿qué pasó? Y sale Hechos 20, yo soy Eutico en épocas modernas. Y me dio risa porque me vaciló con eso, ¿no? Pero sí, pero él se para muy temprano, a las 5 de la mañana, y cuando el discipulado se extendía o se alargaba, inevitablemente se dormía. Entonces decíamos: bueno, preparemos un cafecito siempre ahí para darle un poquito de aire a este hermano. Pero ahí está, y buen hermano es, excelente hermano. Pero ¿qué tenemos en la palabra que dice que el sueño es debilidad de la carne? Y vamos a ver Marcos 14:32, cuando Jesucristo, esa noche en que iba a ser arrestado, Él pidió compañía en oración. Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los más maduros, el triángulo más cercano al Señor, Pedro, Jacobo y Juan, para que fueran compañeros de él en la oración. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse el Señor, porque venía su hora. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. O sea, acompáñenme en la oración. ¿Y qué hay que hacer cuando uno está triste y angustiado? Deprimirse como el mundo se deprime, que la tristeza del mundo es para muerte. ¿Qué hay que hacer cuando estamos en la etapa más oscura de nuestra vida espiritual o nuestra vida física? Orar, porque la oración es la que nos levanta. Y decía el Señor en el verso 36, Abba, Padre. Abba significa en arameo papaíto, papacito. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él estaba orando porque él sabía la hora que le venía. Vino luego a ver a sus compañeros de oración, Pedro, Juan y Jacobo, su gente más cercana. ¿Y qué pasó con ellos? Y los halló durmiendo. Los halló durmiendo en su época más difícil. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora conmigo? Una hora. Miren, el mínimo de oración es una hora. Ahora, chequéese usted.
¿Cómo anda? ¿No han podido velar conmigo una horita? Ponga un relojito por el frente suyo y digo, Señor, a ver cuánto yo puedo orar contigo. A ver cuánto yo llego. Y ahí, a duras penas, podemos llegar a 15 minutos. Respirando, tratando de llegar a los 15 minutos. Media hora es un mundo de tiempo. Y el Señor le pidió, oye, una horita conmigo. Compañeros de oración. ¿Los halló cómo? Durmiendo. Y le dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando un hermano cede a la tentación y entra en pecado, ¿por qué es? Porque no ora, porque no vela. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, como lo expliqué hace poco. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló, ¿cómo? Durmiendo. No hay cosa más tranquilizante que tratar de orar cuando la carne no quiere. Te duermes inmediatamente, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Aquí esto es una dispensación del Señor y no sabían qué responderle. Oye, no han podido. Oye, ¿qué pasó? ¿No iban a orar conmigo? Perdona, Señor, perdona, que yo no sé qué nos ha pasado. Somos los más maduros, sí es cierto, pero no sé qué está pasando con nosotros, que no estamos acompañándote en la oración. Está bien, vamos, sí, oren, por favor, una hora conmigo, una hora. Se fue el Señor de nuevo. Y vino la tercera vez y le dijo, ya esta vez ya. La tercera la vencida. Dormid ya y descansad, ya, duerman ya, del todo. Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Es decir, que el Señor no tuvo en su hora de muerte, en su hora donde iba a ser sacrificado como cordero, ni un solo compañero. Y parte de su propio sacrificio era que no tuvo compañero de oración. ¿Y por qué? El sueño. ¿El sueño qué evidencia? ¿Qué evidencia el sueño? Una resistencia de la carne contra el Espíritu de Dios. Y la Biblia en Gálatas dice que el Espíritu y la carne se oponen uno con el otro para que no hagáis lo que queréis. ¿Y cuál va a ser el que va a triunfar más? El que más alimentemos, la carne o el Espíritu de Dios. ¿Qué tenemos entonces? Hermanos míos, el dormitar en la oración, el no leer la Biblia, el no alimentarnos de la palabra de Dios, nos hace ser débiles y ceder a la tentación. Si en un momento dado tú estás luchando por un pecado que dice, pastor, ore por mí, que yo tengo una debilidad que no puedo vencer. Digo, hermano, perdóneme, si cedemos a la tentación es porque no estamos orando. Porque no es pecado ser tentado, sino ceder a la tentación. Eso sí es pecado. Porque Cristo fue tentado en todo. Aún adorar al diablo fue tentado el Señor. Pero no dice que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, precisamente porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él nos asiste. Y ahí tenemos a Eutico que cayó por la ventana de un tercer piso. Y Lucas que le dice, debido a que la disertación fue larga, cayó. Y esto me lleva, después de hablar de la carne y la dormidera que tiene que ver con la carne, a un tercer punto, que ningún incidente debe distraer la enseñanza de la palabra de Dios. Imagínense ustedes que ahora cualquier cosa obstaculiza que nosotros podamos cumplir la palabra del Señor y cumplir nuestro ministerio. Cualquier cosita del hombre moderno es un lío. ¿Por qué? Porque el hombre está dormitado espiritualmente y todo se le vuelve un lío, y sobre todo el domingo en la mañana.
El domingo en la mañana le sale un faracho raro, una especie de síntoma, que tiene un dolor de espalda. Algo le molesta, algo que yo, tú sabes, no sé, estoy como débil, algo que me está afectando. Y eso el viernes también, el viernes del culto, es una cosa, como una aflicción, estoy muy pesado. Y el lunes ya no tiene ese síntoma. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con espiritualidad, hay una resistencia natural a eso. Y por eso dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. ¿Por qué? Porque el cuerpo no quiere todo lo que sea para el Señor. Pero sin embargo podemos ver Spider-Man sin parpadear. Todo, no se escapa nada porque hay efectos especiales, porque todo. Pero póngase a ver una hora de oración, lo difícil que se convierte. Y hermanos, póngase a ver, vamos a buscar en el versículo 9 al 12 final. Y vamos a ver qué clase de gente era esa aquella época. Cuando ya Eutico cae del tercer piso y es levantado muerto, dice el verso 9, entonces descendió Pablo del tercer piso y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Es exactamente lo mismo que hizo Eliseo con el hijo de la Sunamita, pero esta vez fue mucho más rápido el resultado con el poder del Espíritu Santo. Y Eutico es resucitado. Y no podemos decirle a Eutico, y no podemos decir que Eutico, y agarrar a Eutico y convertirlo en cristiano carnal, o cristiano que no era consagrado, o tipo de cristiano débil en la fe, porque en verdad el discurso era largo. Y estaban las lámparas enrareciendo, y el ambiente estaba pesado porque el aposento estaba lleno. Si ya nosotros tuvimos que poner el aire acondicionado porque ya no aguantábamos el calor. Increíble. Imagínense nosotros en esa época. El hombre de hoy viviendo en esa época. Que todo le molesta. No hay silla que le acomode. ¿Y qué dice? Después de haber subido, Pablo levanta, el Señor por el poder levanta al muerto, lo revive después de haber subido y partido el pan, o sea, celebraron la cena después de la medianoche. Imagínense ustedes, toda una enseñanza y como a la 1 de la mañana, vamos ahora hermano, nadie se mueva, vamos a celebrar la cena del Señor. Y vamos, ¿quién aguanta eso? ¿Quién? Y dice, y comido, algún refrigerio tuvo que haber también, habló largamente hasta el alba. ¿Hasta dónde se fue ahora? Hasta el alba. Digo, es increíble. Y ustedes, ¿cómo? Solamente yo de la capacidad que tengo me he medido. Capacidad que tengo para disertar son 40 minutos. Y cuando llego a 50, pues se pasó el pastor en tiempo. 50 minutos. ¿Cómo seríamos nosotros con Pablo? 6 de la tarde a las 6 de la mañana, hasta el alba. Increíble. Y el hombre allí, enseñando como un soldado, como el buen soldado de Cristo que milita, porque esta iglesia y las demás iglesias que él formó en sus viajes misioneros, no iban a volverlo a ver más. Porque de aquí en adelante Pablo iba a estar encarcelado después que era arrestado allá en Jerusalén. Y dice la Biblia, y así salió, quiere decir que por ahí mismo cogió el barco para irse al otro lugar donde iba, que iba a ser a Mileto. Esa gente, qué bárbaro, enseñar, parar y ahí mismo, y Pablo no va a echar una siestita o algo, no se vaya así, no, por ahí mismo para el barco. ¿Qué clase de gente era esa? Ahora nosotros en avión vamos a un lado, y no, ¿cómo está? Todo esto estropeado del viaje. Estropeado del viaje. Increíble. ¿Cómo el hombre se ha vuelto una persona sin carácter? ¿Eh? Una persona sin carácter. Y todo es estrés. Todo es estrés y todo es afán. Todo es estrés. El verso 12 final dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea que Eutico ahí siguió. Yo no creo que se haya dormido más.
después de semejante caída, y menos pegado a la ventana, porque en esa época no había vidriera, porque el vidrio no se había hecho, no se había inventado. Y así que el joven vivo no es que, ay, llévalo, cuidados intensivos y chequéalo para ver si hay un órgano interno afectado, póngalo en supervisión. No, Eutico se quedó allí hasta el alba. Nada que fueron con los paramédicos y lo llevaron a urgencia, a chequeo interno, a ponerle rayos X y el CATS para ver si había en la caída semejante, si estaba... No, nada, Eutico ahí hasta el final. Qué bárbaro. Vale la pena ponerle un hijo Eutico, afortunado, feliz, significa, y en verdad que demostró su nombre que fue afortunado. Se desmandró de allá y quedó vivo y siguió la reunión. Y esto debe nosotros ponernos una campanada final de que aprovechar que ningún incidente debe distraer la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros somos muy dados a distraernos por cualquier cosa y perder el norte de lo que el Señor le encomendó a su iglesia, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando uno habla de la armadura del soldado, que está en Efesios 6, versículos 17 y 20, el apóstol Pablo, encarcelado, dice estas palabras que nos deben llamar a no distraernos de nuestro supremo llamamiento al Señor. Dice el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esto se llama constancia. Oren por mí para que predique con valor, o sea, denuedo, la palabra de Dios, por el cual soy embajador en cadenas. Un embajador, imagínate un embajador prisionero. Pero aún así, todas estas cartas que recibimos del apóstol Pablo, en su gran mayoría fueron cartas escritas en la cárcel, porque si Pablo no lo encarcelan, no tenemos cartas. Así que porque ese era un hombre incansable, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En conclusión, queridos hermanos, despiértate tú que duermes entre los muertos. El Señor habla de que estamos dormidos entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que no han reconocido al Señor. Pero no hay peor cosa que un vivo espiritualmente dormido entre los muertos, apagado entre los muertos. Dice la Escritura: levántate tú que duermes entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. O sea, que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué es la sobriedad en la Biblia? Estar alerta, despiertos en todo momento y en toda ocasión. Así que la enseñanza de esta porción de Hechos, ¿cuál es? Tenemos un shower, la Biblia por delante. Aprovechemos el shower y hablemos del niño Jesús en Belén, pues. Ahí vamos. Siempre aprovechemos toda ocasión. Usted sabe que en Estados Unidos me dio algo raro, algo que me chocó los ojos, fue que a los 40 años, 50 para adelante,
De los 40 ya se celebra el cumpleaños de negro. Plato negro, cubierto negro, globo negro, mantel negro. Y yo decía, ¿y esto qué, oye? Esto es un culto a la muerte. Y yo digo, francamente, yo nunca había visto esto. Y eso que nosotros somos los de luto allá abajo, en Sudamérica. Digo, no, es que como están, esto es una cultura, como ya estamos en declive, pero el espíritu no baja, el espíritu no envejece. Y se lo dije en la prédica, se lo dije. Estoy en desacuerdo totalmente con esa cultura de muerte. Pero lo que quiero decir es que nosotros en cada evento, matrimonio, funeral, nacimiento de niño, cualquier despedida de alguien, cualquier evento debe ser propicio para enseñar la palabra de Dios. Ahora, es cierto que yo no puedo ser el apóstol Pablo las 12 horas, no puedo. Definitivamente, y ustedes no lo van a aguantar porque ustedes son del posmodernos, son de la época posmoderna que no tienen esa capacidad de aguante ni yo de hablar. Pero sí debe ser una estocada para nosotros saber que no hay que menguar nuestro compromiso de predicar la palabra de Dios en toda ocasión. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.